Así Ahí que estamos sí, pues, grabando, chiquillas, chiquillos. cuando lleguen los libros, todos, ¿no? Porque Francisco también está haciendo su libro con la Católica de Valparaíso. Ya se fue imprenta Ahí ya. vamos a hacer un mega concurso, yo creo, con una Sí, tómbola. vamos a tener que hacer concursos para sortearlo y todo eso, y regalarlo, Sortearlo. porque está Sí. bueno. Y de hecho tú también tenías uno en carpeta por ahí. Sí, Sí, po. el mío salió al fin del 2019, ¿ah? Y de ahí nos encerramos, pues, ¿ah? Por Sí, estallido pues. social, por 2 años de pandemia. Pero ¿y el libro que estaba haciendo con Germán? O que ya estaba. Yo vi por ahí una portada, vi por ahí. Sí, también quiero seguir el ritmo de Alex de un libro por año, a ver si me da el cuero, ¿ah? A ver si le sigo Bueno, la pista. ahí verán si me pillan o no. Sí. Bueno, una persona Vamos. que es especialista en libros, Hablando del libro, claro. hablando de Ah, libros, lo vamos a ver, pero después de la cortina. Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. Como hoy ¿cómo me toca a está? mí hacer la presentación de nuestro invitado de honor, hoy tenemos a Marcial Sánchez Gaete. ¿Mm? Él es historiador de oficio, profesor de vocación, me consta. Estudió su pregrado en el antiguo Instituto Blas Cañas, ahora la Católica Silva Enrique. Es magíster en Historia en la Universidad de Chile, también tiene estudios de Ciencias Políticas, Mm, memoria. sí. Y bueno, el doctorado en Historia lo sacó en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pero en realidad yo creo que lo más importante que ha hecho Marcial a lo largo, bueno, una de las grandes cosas que ha hecho, es que ha sido el director de una obra colectiva importantísima, que es la historia de la Iglesia en Chile, que tiene 6 tomos hasta ahora. Y a mí una de las características que antes de que... Bueno, hola Marcial. ¿Cómo estás? Está esperando hace mucho, Marcelo. Sí, Natalia, hola Alex, hola Francisco, parecía yo el Víctor. invitado, parece que ya me estoy creyendo demasiado. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dónde estás? Gracias por invitar. ¿Dónde está ¿Dónde Marcelo? estás? Yo estoy en ¿Dónde mi estás? casa. ¿Cómo estás? Estoy en mi casa, estoy acá, yo vivo en Machalí, ya hace 17 años que nos trasladamos de Santiago, 18 años, nos trasladamos de Santiago porque tengo 4 hijos. Entonces, uno de mis hijos presentó signos de asma y el médico nos dijo hay que salir de la ciudad Mm, porque Santiago es un hongo. Y ya ese tiempo era hongo, entonces tomamos la decisión y íbamos a irnos al paraíso y terminamos en Machalí. Y no me arrepiento para nada, porque la verdad es que vivo en un lugar tranquilo donde puedo juntarme por amigos, me puedo juntar con amigos acá en la casa y si no por Zoom, pero la verdad es que es un lugar agradable. sí. Y he podido desde acá desarrollar mucho de lo que he hecho en el último tiempo. Los últimos 18 años yo creo que han sido fundamentales desde acá. Por tanto, me siento ya un hombre de Machalí, me siento un hombre de esta pequeña comuna. ¿Cuál será el gentilicio de Macheli? Machalinos. Machalinos, ¿eh? Y No bueno, Y- son machalicenses. no, por eso no me atreví y te pregunté al tiro, ¿no? Chalines. Machalinos, ¿eh? Bueno, yo me adelanté un poco en la presentación, ¿ah? Pero quería hacer la observación de que a propósito de lo que ha hecho Marcial, que es una persona que aparece mucho en los medios de comunicación, dicho sea de paso, y que tiene que ver también con una pega que hace al margen de la historia, a mí me ha llamado poderosa y me gustaría que igual pudiera contarnos un poquito de lo que significa tener que trabajar o haber hecho trabajar
a tantos historiadores y de distintos puntos de vista de un tema que en la actualidad está súper complejo, digamos, ¿no? Que es la Iglesia Católica. Desde cuando tú empezaste a escribir y cuando empezaron a hacer la Iglesia Católica fue cuando la Iglesia Católica empezó con todos los temas de los abusos y qué sé yo. O sea, fue justo en el mismo momento y por contrario a todo lo que podría esperarse, es una obra hiperventas. Pero Sí. la pregunta es otra, digamos, es cómo ha sido para ti trabajar con tanta gente, digamos, y cuál ha sido la experiencia de eso. Mira, qué agradable primero hablar entre colegas, ¿de acuerdo? Y creo que una de las cosas que yo aprendí desde el pregrado, cuando estudiaba pedagogía en historia, era conversar y también escuchar. Y aprendí a escuchar y escuché a gente que realmente me fue marcando en la vida historiográficamente. Por ejemplo, Marciano Barrio, Janich, Premio Nacional, Guarda, Premio Nacional, Cavieres, Premio Nacional. Yo he tenido la suerte de estar con personas que son personas que uno le dice, bueno, ¿qué haría usted en mi lugar? Entonces, y ellos han sido capaces, fueron capaces, pues ya muchos ya no están, de poder orientar a este humilde servidor en lo que yo empecé a hacer. Y una de las cosas que todos criticaban, ¿ah? Eran las mega obras del siglo XIX o del XX de Encina, por ejemplo, la Encina, que es tan larga, en fin. Estas mega obras que al final era la visión de uno en base a la lectura de documentos que eran elegidos por él también, o los que podía tener sobre la mesa. Y dentro de eso conocí a María Eugenia Horvitz en la Universidad de Chile, y la María Eugenia había trabajado con el grupo de Georges Duby, de Michel Bovell, con el cual estuve, y también conversé mucho con el profesor Bovell estos temas. Y resulta que aprendí lo que era trabajo colectivo, entonces la Escuela de los Anales, y me empecé a meter en esto, y cómo uno podía hacer un trabajo colectivo en un país como Chile. Entonces, primero conversando, primero conociendo, tercero respetando todos los espacios, y comenzamos a trabajar. Y la verdad que la obra, yo no sé si les comento eso, pero la obra nace no en Chile, sino fuera de Chile, nace cuando me tocó estar en Roma, invitado a la Pontificia Santa Croce a dar una charla, y estaba sentado en un café y conversando con un amigo historiador, y me pregunta por una obra de historia de la Iglesia en Chile. Y yo no me atreví a plantearle una obra, excepto le hablé obviamente de las obras del 19, en fin. Y me preguntó por qué no habíamos hecho algo. Y yo me recordé de las obras argentinas y le dije, bueno, en Argentina han hecho... Sí, pero... Y él me habló de una obra colectiva. Entonces yo cuando llegué a Chile me atreví a ponerme en contacto con algunos amigos. Yo en esa época yo estaba en una sociedad, y sigo estando, que se llama la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, era el más joven en aquella época. Hablé con los prohombres que habían ahí y me apoyaron. ¿Eso como en qué año es, Entonces, Marcial? ¿Es como de qué año estamos hablando aproximadamente? Cuando tú dices, era joven, pero tú eres joven ahora, así que tienes que... sí, está bien, eso está bien. ah, Y te lo agradezco, Víctor, sigo siendo danos una joven. referencia de año aproximadamente. Te lo agradezco, Víctor. Lo mismo te voy a decir yo, tiempo más. Somos Ahí sí que te lo jóvenes, voy a agradecer, sí, ahí sí que te lo voy a agradecer. Sí, absolutamente. ustedes se conocían, Sí, pues yo Sí, conozco estamos a Francisco. acordando, que tú llegaste Sí, atrasado, sí, hablamos de eso. sí, Ah, y a ya. es que Francisco también yo he los escuchado. televidentes De no Francisco cachan yo he que escuchado harto también, ¿de hay acuerdo? una historia. Yo creo que la Sí. única que no conocía es Natalia, ¿no? No, a Natalia no conocía, yo a Francisco sabía, porque sabía que estuvo en el doctorado de la Chile, porque yo también estuve en el doctorado de la Chile un tiempo, y después me traspasé, bueno, pero eso es otra historia. Y el tema, para contestarte, es que el tema es que llegamos a Chile y nos atrevimos a hacerlo, y sabes que tomé el teléfono, ¿no? Claro, Y me puse a conversar con gente. claro, Y cuando hablé con don Gabriel, es decir, hablé con Gabriel Guarda, le digo, tengo esta idea. Y me claro, dijo, qué buena, claro. nada más, Pero eso fue como los nada más, 90, pero Marcial, ¿no? qué buena idea. Fue En Bueno, los como, me acuerdo que 90. hablé con como los Walter, 90 parece, ¿no? claro, Walter Sánchez, cientista político, y me dice, excelente idea, me dijo, lo podríamos canalizar a través de, venía 2007 más o menos, porque fue Ah, Ya, eh, o sea,
me dice Walter, me dice, mira, el 2010 se cumple el Bicentenario, se está armando a nivel de la iglesia una comisión del Bicentenario, y a lo mejor tú podrías trabajar en eso. Y le dije, ya, ideal, pues, y me nombraron nada menos que director del área de cultura. Entonces, me dieron redes, ¿ya? Más la Sociedad de Historia de la Iglesia, más lo que yo había hecho, bueno, ya venía haciendo cosas de estas. Entonces, empecé a llamar por teléfono a la gente, y la respuesta, Alex, es la siguiente, que Primera pregunta era. no sé si convencí a la gente. Lo que yo creo que lo que convenció fue que no había nada hecho desde la historia. Ese era. Entonces, cuando yo le digo, no hay nada hecho desde la historia, tenemos pura historiografía eclesiástica, que es teológica, pero hagamos algo desde la historia. Y yo colocaba ejemplos en Europa de lo que se estaba haciendo. Y más aún había hablado con Michel Bouvier, en fin, en su momento tuve una conversación corta, pero sí conversé con Chartier, en fin, tratando de plantear este tema. Entonces, tratando de buscar, yo nunca he tenido problema de tomar el teléfono y llamar para todos lados. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a sumar. Y ahí se sumó Rodrigo Moreno, y Rodrigo Moreno me dijo, ya, sumamos a Marco León. Entonces es interesante, porque sumamos a Rodrigo Moreno, un hombre muy católico, sumamos a Marco León, un hombre más bien agnóstico, ¿de acuerdo? Entonces tienes dos vertientes y las dos miradas. Y María José Castillo, ¿de acuerdo? Que es mi mujer, ¿de acuerdo? Pero historiadora. Entonces empezamos a armar de a poco esto, y empezamos a llamar a la gente. Y la gente se empezó a convencer, algunos, otros no. Y la metodología de trabajo fue dejar que primero fluir, mucha conversación, y ver hacia dónde podíamos apuntar. Hicimos un índice, y sobre ese índice empezamos a trabajar. Y se empezaron a trabajar los 5 volúmenes al tiro. Son 5 volúmenes, los 5 volúmenes al tiro. Enorme, monumental Enorme. la obra. Sí. Ahora, lo Entonces, más monumental también es lo que tú dices, o sea, ese vacío que había, en un país que estamos en una región latinoamericana profundamente católica, con raíces, digamos, católicas, donde la institución de la iglesia ha sido fundamental para la construcción del Estado, de la sociedad, qué sé yo, pero que no haya habido una compilación hasta que apareces tú, digamos, y el equipo que vas formando a partir de llamados telefónicos, como comentas. Y me parece que es parte también de la ausencia de historia del Estado, pues, finalmente la iglesia era una institución del Estado, hasta hace pocas décadas, digamos, pero tampoco sabemos mucho de otras instituciones importantes, qué sé yo, del conservador de bienes raíces o del registro civil, digamos, no hay historias de las instituciones del Estado. Pero aún así, digamos, la ausencia de una historia de la iglesia general, que dé una panorámica global, era bastante raro, digamos, o sea, la existencia del vacío Víctor, tenemos es un bien raro. problema, que son los archivos. Cuando uno hace historia, uno tiene que hacer historia desde la fuente. Y no es un problema, es una realidad. Aunque sea historia presente, tenéis que estar ahí preguntándole a la persona. El que no hace historia desde la fuente hace otra cosa, hace un buen periodismo, un buen análisis sociológico. Y eso lo dicen todos hasta el día de hoy, cualquier libro. ¿De acuerdo? Y hay excelente análisis sociológico, hay excelentes personas que leen excelente bien los números, los guarismos, y son excelentes analistas estadísticos. Pero llegar a hacer historia desde la fuente cuesta. Entonces, el problema que teníamos era cómo llegamos a la fuente, porque tú puedes juntar a la gente. Es decir, yo puedo tener a magníficos historiadores, ¿de acuerdo?, que han estado en la obra, 46 investigadores, ¿de acuerdo? 46, entre ellos Eduardo Javier. Es decir, y decirles, mira, esta es la idea. Esto pensé, ¿qué piensas tú? Porque yo habitualmente digo, mira, esto tengo pensado. ¿Qué te parece? Bien. Mira, yo pensé esto para ti. ¿Qué te parece? Pero dime tú. Y empieza la conversación. Y ahí se va plasmando la idea. Claro, pero una cosa es que te digan algo y otra cosa es que tú llegues al documento. Sí. Entonces, la otra parte era abrir los archivos. Y eso yo Eso creo me que costó. eso Eso está me súper costó. relacionado con el tema del patrimonio, que es uno de los temas importantes que nos convoca en este podcast, porque tú también has sido eh, precursor en la apertura de esos archivos. Que al Exactamente. menos yo tengo que contar que cuando yo estaba haciendo mi tesis mis primeras tesis, ¿no? Las de las cofradías, a mí me costó un mundo entrar a los archivos. O sea, al menos, por ejemplo, el archivo de los dominicos,
También tenía, bueno, el beta aquí tenía ¿qué era lo que tenías tú? ¿Un primo? ¿Alguien? En la Ah, UNIMO, ¿no? claro, mi primo, claro. Por ahí yo conocí al padre Osvaldo Walker, en paz descanse. Y entré también a los archivos agustinos en un momento. También a los dominicos, tú también lo conoces, los archivos de los Yo no, dominicos, ¿no? El padre Ramón Ramírez. Pero cuesta y te tienen que conocer y bueno, es normal, no. digamos. Hay Mm. una aprensión a veces inicial, eh, pero yo siento que en los últimos, no así como desde los 2010 quizás, hubo una especie de apertura, yo creo, ¿ah? O ha caminado la cosa hacia eso, de a poco, digamos. También se hizo más frecuente el ir al archivo del arzobispado a investigar, Y también, eso mira, yo es una me sumo un costumbre. poco a a las palabras de acá de los compañeros, porque yo he estado atentamente escuchando todo lo que dice Marcial. Y se me vienen a la cabeza muchas preguntas. Primero, porque cuando él nos dice es una obra colectiva, 46 historiadores. Qué tremendo trabajo. O sea, Es una cómo orquesta, ¿no? reunir a 46 historiadores Es una orquesta. y que cada uno de ellos asuma, como se dice, una responsabilidad dentro de esta obra colectiva y dirigirlo. Me imagino que fue una tarea compleja, pero a la vez también muy entretenida, porque generalmente en estas tareas de tanta gente es cuando surgen realmente los debates y como se dice, las nuevas líneas de investigación. Pero también me pregunto, porque muy resumidamente yo cuento, hace cuando 2013, 2014, yo en algún momento pretendía hacer una investigación sobre aquellos modelos de extirpación de idolatría que se habrían desarrollado en Chile. Y claro, yo comencé preguntando, como dicen acá los chiquillos, el beta con el Alex, así como a varias órdenes, si podía acceder a documentación, y no recuerdo en este momento exactamente, no recuerdo si fueron los mercedarios o los agustinos, y me dijeron no, aquí ninguna posibilidad de entrar al archivo. Los dominicos tal vez un poquito, los franciscanos sí, no hay problema. Bueno, el archivo arzobispal, para qué decir, está disponible y todo, pero con las otras que no recuerdo de verdad, y me disculpan acá no recordarlo, fue como un no rotundo, no rotundo. Entonces, yo me imagino que construir una obra colectiva pensando en una cantidad de gente como la que ustedes trabajaron, y si a eso le sumamos algunos resquemores de las órdenes en dejar entrar a personas externas a revisar esas fuentes, tuvo que haber sido, pero un trabajo para mí impresionante, o sea, para poder concretarlo. Natalia, es mi vida, ha sido mi vida. Claro. Te ríe el Alex porque yo lo he escuchado antes. Esto ha sido mi vida, Ale. Mira, piensa que yo estuve en una universidad tradicional en la dictadura militar y por circunstancias no precisas de que yo me quería ir a otra universidad. No pude estar en otra universidad en este país, pues. Y tuve que llegar al Blas Cañas, y al Blas Cañas llegamos los que, bueno, estábamos sacados de las universidades tradicionales de la época. Y me encontré con un grupo de personas estudiando historia que era mi hobby. Yo venía del área, estaba estudiando área de las matemáticas, otra cosa. Y mi hobby se empezó a convertir en una profesión. Y la primera pregunta que yo me hice en dictadura militar fue el tema del poder, Natalia. ¿Quién maneja el poder? Esa fue la pregunta histórica. Y lo primero me metí en el área económica, que tiene un poco que ver con mi tesis doctoral también, y resulta que el poder económico, ¿ya? Y me hice la pregunta del capitalismo, me metí en el mundo de la Edad Media y empecé a avanzar, en fin. Me metí mucho en eso. Y después de eso, cuando me doy cuenta en una conversación que tuve con un profesor que fue Marciano Barrio, Marciano me dice, el gran poder lo tiene la iglesia. Ahí está el dinero. El dinero lo tiene la iglesia históricamente, el poder político lo ha tenido la iglesia, y me habló de la confesión. Y el poder de la confesión es clave, ¿de acuerdo? Eso ha cambiado el mundo. ¿Y sabes que fue tan importante eso que a los pocos años él me lleva a la sociedad de historia, es decir, yo llego a la sociedad? Entonces, por eso que cuando me presenta, claro, yo estudié un máster en ciencia política en la Católica que no terminé por temas económicos, ¿de acuerdo? Y cuando... Entonces me empecé a preparar para eso. Entonces yo primero hice eso, estudié ciencia política. Después de estudiar ciencia política me fui a la Chile. Entonces yo vengo a raíz católica, entonces me fui a la Chile y me senté con la Kena Horvitz, una mujer libre pensadora maravillosa,
mi Pero desde el maestra, materialismo histórico, pero desde pero el mi materialismo. maestra que me echó de su casa, ella Fue me su- echa de la casa en De un hecho, trabajo y me dice que yo basta, me dijo, de hacer historias salvíficas, hagamos historia, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando me echa de la casa, yo tuve que, y me pone a un montón de libros, ¿ah? ¿De acuerdo? Bueno, estaban todos ahí, todos nuestros amigos pensadores marxistas, como le llaman algunos, yo le digo pensadores nomás, y sabes que me puse a leer, y se abrió un mundo, y no estoy hablando que se abrió un mundo de la dialéctica, no, 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 se abrió un mundo nomás, se abrieron nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas significaron que con la Quena, yo terminé con la Quena trabajando fuerte, terminamos trabajando en un proyecto, un fondo, ¿de acuerdo? Entonces al final, con ella conocía a Bobel, ¿de acuerdo? Escribí con Bobel. Entonces al final cuando uno dice, me formó, y ahí conocí a Eduardo, y Eduardo Caviere estaba entre la Universidad de Inglaterra, estaba acá, bueno, Eduardo siempre estuvo viajando, y cuando conversábamos me encerraba, y ahí conocí a Gabriel Salazar, y Gabriel Salazar me dice, ¿tú sabes lo que es el Padre Hurtado? Entonces me decía, me contaba la historia del Padre Hurtado y pasaba unos papers, ya, y léelo. Y yo los leía y discutíamos esto. Bueno, todo eso es formarse. Entonces yo me formé con esa idea, por eso es mi vida, ¿ya? Y me fui formando. Y llegó un momento en donde yo me di cuenta que había que abrir los archivos. Y ahí empezamos a entrar en una discusión de cómo abrir los archivos, ¿ya? Y ahí en nosotros empezamos a hacer un trabajo, digo nosotros, pues con la María José, con mi señora, porque mi señora, además, es paleógrafa, ¿de acuerdo? Y además es patrimonialista. Entonces, se acercó mucho a los franciscanos y levantó un proyecto con la Universidad de Harvard para poder digitalizar ese archivo. El primer archivo digitalizado en Chile, en términos históricos, son los franciscanos, lo dirigió Ana María José con el padre Rigoberto Turreal. Desde ahí vino todo lo que empezó a hacer la Biblioteca Nacional con Corte Inglés, y ahí asesoramos a eso. Entonces, y empezamos a demostrarle a la iglesia que era importante que dieran a conocer sus documentos. Y así empezamos este trato, sí, es un trato de mucho tiempo. Y cuando ya partimos con la idea y la obra, ya la obra tenía espaldas, porque yo lo que le pedía a los historiadores era que ellos pertenecían a ciertas universidades, que las universidades los apoyaran, entonces nos apoyaron muchas universidades. Así, imagínate que el primer volumen fue presentado en la Universidad de Chile, en la Casa Central de la Universidad de Chile, con el rector de la Chile, el rector de la Católica, ¿de acuerdo? Con un escenario lleno de gente. ¿Por qué? Porque estábamos empezando a escribir una obra desde la historia, pero de la iglesia. Entonces se abrió el espectro de la humanidad es completa. Entonces yo me recuerdo que en esa oportunidad cuando yo hablé, yo era una persona igual que ahora, me puse a hablar y yo lo primero que partía era diciéndole a mi mamá, a mi papá, fue bien especial porque era a la formación y a los amigos y la verdad que me di cuenta que era mi vida, ¿no? Entonces fuimos abriendo. Yo hoy día, por ejemplo, yo le digo a mis colegas, eh, a nosotros nos dicen, y a algunos de ustedes les consta que, oye, sabes que necesito ir al archivo tanto, o tengo un alumno que, ya espérate, y llamamos por teléfono, armamos las redes para que entren. Claro, sí, ahora están entrando más. Y más aún con el tema de la iglesia, y efectivamente con todo lo que ha sucedido en el último tiempo, que lo podemos conversar, pero con todo lo que ha sucedido en el último tiempo, es muy difícil que a nosotros que venimos de la academia nos digan algo, porque nosotros tenemos los documentos en la mano así es. ¿Sabes y qué? sabemos desde antaños. Exactamente. ¿Sabes qué? Escuchando, no sé, chiquillos, pero escuchando a Marcial, a mí me da la impresión que habla Marcial es parte de un tiempo donde se valoraba mucho los procesos, ¿no? Esto de la formación, gota a gota, el café, el aprendizaje, la reflexión, ¿no? La conversación, que tú la has repetido varias veces, Marcial, ¿no? Y luego de todo aquello, el producto. Yo creo que este podcast tiene que tener tiempo, ¿eh? Para que le demos. Sí, sí, no, no, sí, pero estamos todos con el cronómetro al lado, descuida, está todo fríamente Pero calculado. es así vivimos, pues. Oye, pero bueno, hay un proceso atrás, ¿no? Y luego de todo eso, ¿no? De toda esa conversación, de todo ese café, de todos esos cigarros, digamos, viene el producto, ¿no? Pero hoy día estamos en un periodo medio crítico, medio raro también. No sé cómo lo ves tú y cómo lo vemos todos nosotros, que en realidad lo estamos sufriendo, ¿no? Que se nos pide producto, ¿ah? O sea, hoy día lo que se dice, bueno, la academia, qué sé yo, la universidad, pide productos y rápido y muchos, ¿ah?
y ojalá cortito y harto. ¿Ah? Y lo más probable que solo, ¿ah? Individualmente. ¿Ah? Y ese tiene varios nombres, ¿no? La paperización, qué sé yo, ¿no? Pero no sé cómo Mm. tú ves eso, porque me parece que son dos mundos distintos a toda esta historia Sí, muy épica que tú has contado, y la sí, actual hemos que no llegado sabemos cómo hemos llegado a una mediocridad, a la disciplina súper potente en nuestro país. parece. ¿Ah? Y sí, una mediocridad importante. Mira, eh, cuando a un colega le piden, joven, con los cuales tengo harto contacto con varios, cuando un colega que están metiéndose en estos temas, ¿ah? Cuando un colega joven le piden, mire, usted tiene que hacer papers, ¿de acuerdo? Y tiene que entregar 4 papers, ¿de acuerdo? Para continuar esta universidad. Un papers, bueno, se demora 6 meses, pero cuando tú tienes los documentos en la mano, Exacto. pues ¿Ah? tienes que pensarlo, tienes que hacerte las preguntas y hacerlo bien. El problema es que él tiene que correr. Y cuando corre, obviamente nunca queda bueno. Entonces yo siempre le pregunto, ¿cómo te quedó? No, me faltó. Lo que me dijo Alex, o sea, no, me faltó en el libro, me faltó acá. Es porque no está bien hecho. Y cuando yo hablo de mediocre, es Pero con porque excepción del libro de Alex, no ¿no? logra el objetivo que tú tienes, historiador. Entonces llega un momento en donde uno hace la siguiente reflexión, dice, qué mediocre el sistema donde estamos viviendo porque no nos deja pensar, ¿ya? Y ahí es donde uno, yo creo que tiene que ser capaz de poder frenar un poco y decir, ¿qué quiero? Y ahí hay un tema súper complejo. ¿Qué quiero? Y esa pregunta ya se lo hicieron los europeos, por eso es que tenéis doctores haciendo clases en las universidades, en los colegios, y los tipos están construyendo libros, están construyendo diálogos, están construyendo una historiografía que nace desde el presente, mirando el pasado, están en otra cosa. Entonces, cuando uno habla con colegas, ellos no están preocupados del papers. Más aún, y algunos ni siquiera se han doctorado, ¿de acuerdo? Y han trabajado tanto que son verdaderos maestros igual. Entonces, al final, todo el tema este del tercermundismo que tenemos nosotros, de acuerdo que ya nos metieron el tema que nosotros éramos jaguares de no sé qué, pero al final nos lleva a un correr permanente, muy en la línea de algunas universidades norteamericanas e inglesas, no necesariamente todas, Claro. y no tenemos esa capacidad. Miren, más aún, no tenemos la formación. Nuestra formación dentro de la misma escuela, de las escuelas que hoy día hay de historia, cuesta mucho nivelar a los chiquillos cuando entran, vienen de colegios muy precarios muchas veces, y ellos no tienen la culpa. Y nosotros tenemos que modelarlos, no, tenemos que ayudarlos, darles herramientas. Entonces empezamos, Mm. entonces quedan muy contentos porque colocaste un paper en un Easy, colocaste, no sé, Scopus, qué sé yo, todas estas revistas, y que al final, cuando uno tiene acceso a esa revista y se pone a leer y dice, bueno, ¿qué nuevo dijo? A ver, ¿cuál es la pregunta que se hizo? ¿Hacia dónde apuntó? Porque esto no es biología. Entonces, yo no estoy viendo el ratoncito que se metió o no se metió en la gaveta o en la otra, porque en una gaveta un paper, en la otra gaveta es otro, 15 hojas. Acá no. ¿Cuál es la pregunta que se hizo mi colega? Y leo harto, ¿ah? Entonces me dedico a leer harto, no solamente de mi área. Y me doy cuenta que no se está construyendo. Es Y cierto. eso es malo. Entonces, por ejemplo, cuando yo los veo a ustedes que son jóvenes, porque en comparación mía, porque yo llegué Todo es antes que usted a esta relativo. tierra, Todo es entonces, relativo. y como digo yo, se empezaron a notar acá, las cosas. Entonces, Ay, hombre, por favor. cuando uno empieza, por favor, sí, el espejo existe, y está bien eso. Más que uno se dedica a la historia, qué problema. El tema es que cuando tú entras en eso, no es que tú mires antaño como mejor, porque imagínate, yo vi en la dictadura, por favor, yo vi en la ceguera total. ¿Ya? Mm. ¿De qué estamos hablando? Yo prefiero esta época. No. ¿Sabes lo que tengo ganas? Me dan muchas ganas de que haya una institución, una fundación, de acuerdo que se genere a nivel de historiografía importante en este país, que tenga recursos importantes para hacer historia. Y de ahí yo creo que esta obra, como la obra colectiva que duró 12 años, 13 años, y que no se ganó un peso, porque fue una obra, fue una donación que hicieron los historiadores, eh, más aún, la editorial universitaria tomó el primer volumen, se buscaron los recursos del primer volumen, y después hicimos una bicicleta con la Chile. Entonces el primer volumen costeó el segundo volumen el tercer volumen, y ahora una colección que está en, bueno, en buena parte de las universidades en el mundo. Entonces cuando tú
eso es mucho esfuerzo, eso es muy típico, ¿de acuerdo? De un país como el nuestro, pero también es muy loable y muy bueno, ¿de acuerdo? Pero nos dimos el tiempo. Claro. Y yo que me gustaría ahí, no sé, me di el trabajo largo. Me ha traído consecuencias muchas, obvio, ¿de acuerdo? Porque tuviste mucho tiempo en eso y podrías haber caminado en otras cosas, en otras latitudes a lo mejor, pero la verdad que no me arrepiento para nada. Lo que sí, y por eso yo digo que lamentablemente yo creo que tenemos muy buenos, es decir, hay muy buenas personas trabajando en historia, hombres y mujeres, y quizás hacen muy buenas preguntas. El problema es que yo no sé si las respuestas son las adecuadas en sus papers. Falta tiempo. Necesitamos tiempo. Yo creo que lo que hay que pedir al futuro elemento cultural de este país, que por favor nos dejen pensar. Es lo mismo que piden los filósofos. Cuando uno habla con ellos, están en la misma. ¿De acuerdo? Y dicen, entonces, ¿qué nos pasa? Rotamos. Entramos a una universidad y no nos escucha, es nuestra pega. Nos pagan un recurso en donde nosotros podemos vivir, pero muchas veces no nos dejan pensar. Entonces tú decís, y hablamos y se desespera. Nos empezamos a desesperar. Y nos empezamos a ayudar entre nosotros para poder hacer un paper, para colocarlo en esta revista, pues yo conozco a este gallo. Nos juntamos entre 3, 4, ¿de acuerdo? Para poder tener un paper en una revista extranjera. Y cuando uno Cierto, conversa, por ejemplo, con amigos brasileños, se relajan. Se relajan. claro, como buen brasilero. Recién, te digo, va a salir pública, recién salió publicada en la Universidad de los Lagos, su revista de Humanidades, que me tocó hacer el dossier. Y en ese dossier van varios amigos, y entre ellos va un postdoctorado de la Universidad Santa Catarina, la Universidad de Sao Paulo, en Brasil también. Es su postdoctorado, es decir, da cuenta de parte. Y yo le dije, revista de carácter Latindex, no importa, no Sí. importa. Entonces, Oye, a la sí, universidad no le importa, entonces le dije, "Chuta, sí, a él no le sé. importa Es un que él mundo, produzca libros, es un mundo hace libros. que corre a 100 por hora, pero sin saber hacia dónde parece, ¿no? Marcial, tú estudiaste, a ver, volvamos al pregrado, un poco a propósito de lo que plantea Alex al principio, este trayecto de vida, del Marcial que se va formando. ¿Tú estudiaste el pregrado más o menos en qué año? A Aprox. ver, yo salí del colegio ya hace un tiempo, espérate. Yo salí del colegio el año 79, imagínate, Ya, ok. Entonces, bien estudiaste atrás, los 80, digamos, en la en los universidad de los años 80. 80, ya. ¿Y qué fue eso? O sea, digamos, porque tú has mencionado aquí la dictadura militar, digamos, como un Varias veces. contexto, ¿ah? Como un Sí. par de veces por lo menos, pero como contexto ya de trayectoria personal, como estudiante, digamos, porque esas son las primeras herramientas de quien se forma, ¿no? Tú estudiaste los 80, ¿cómo fue ese contexto? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Ah? La- Con mucho dolor, porque tengo amigos que se fueron, amigos que mataron, con mucha angustia, porque se pregunta, no me hace bien, porque me da rabia, me da pena, porque donde me dedico a la historia me coloco en el lugar inmediatamente, y me acuerdo, y, y- y me baja un sentimiento de, de ganas de abrazar gente que ya no está, o gente que quedó inválida, o gente que no terminó sus carreras, donde están hoy, gente que te llama o que está en el Facebook, que se mete y me dice, ¿te acordáis de mí? Sí, sí, me acuerdo. Eh, Mira, fue un tiempo en donde la bota militar era muy fuerte, ¿ya? La gente se le olvida eso porque no tiene por qué recordarse, las nuevas generaciones lo ven como historia ya. Pero la bota militar era fuerte. Y yo tuve una bota militar que llegaron a mi casa a golpear la puerta a buscarme. Y tuve que arrancarme de un departamento para el otro, ¿de acuerdo? Y sí. después terminé en una población escondido. Entonces, solo por pensar, por hacer las preguntas que eran tan básicas, ¿de acuerdo? De una familia en donde entraban a la casa de mi abuela y quemaron todo, ¿de acuerdo? Mm, mm. Porque era una familia de izquierda. Entonces, al final todo eso te va marcando. Entonces tú me dices, ¿cómo fue esa época? Fue una época compleja. Entonces cuando me dicen, pero fue una época de lucha y todo, mira, yo siempre, cuando yo escucho eso, yo siempre trato, en eso soy bien observador,
trato de focalizar la persona que lo está diciendo a dónde yo lo vi, o lo que dice. No porque me esté mintiendo, sino para ver la vivencia que él tuvo. Por ejemplo, si me dice yo estuve en el sur, ya, yo me recuerdo en Concepción lo que sucedió, en fin. Estuve en el norte, me recuerdo lo que pasó en La Serena, ¿no? ¿De acuerdo? Estuve, entonces, en Valparaíso, de acuerdo, cómo disparaban hacia la universidad. En fin. Yo me acuerdo de esas cosas, entonces, los trato de focalizar. Entonces yo empatizo, o a veces no empatizo porque, eh, eh, no sé, lo siento lejano. Pero una época, Víctor, de mucho dolor. Mm. Pero también hay otro tema y vuelve a la misma pregunta anterior, ¿cómo un personaje hijo de profesores logra hacer una obra colectiva como esa y meterse en este gremio? Por eso, pues, Mm. porque cuando uno está preso, no está solo, ¿de acuerdo? Hay un grupo que está ahí, y ese grupo se apoya, y ese grupo se apaña. Y tú sabes que es la única forma, y cuando te toman, o toman a tu amigo y vuelve, tú lo agarras, lo abrazas y lloras. Eso se llama trabajo en equipo. Y no fue la mejor escuela, podría haber sido mucho mejor, habría sido teórico, maravilloso, pero cuando es vivencial, no puedo no empatizar con el que piensa distinto, no empatizar con el que le cuesta, o con el chiquillo que de repente me llama y me dice, profesor, sabe que yo soy estudiante de segundo año de periodismo y me están haciendo un trabajo y quiero hacer una pregunta, pero cuéntame, ¿dónde está el problema? Si me siento contigo, me tomo el café, ¿sabes por qué? Porque yo soy un agradecido de la vida, entonces, y soy agradecido por lo que te estoy contando. Y por eso que entiendo al Gabriel, entiendo a Eduardo, entiendo a estos amigos que son viejos, entiendo a estos que, no sé, a Miguel Litín, cuando entra escondido, llega al Blas Cañas, y posteriormente me tocó tener un cargo de responsabilidad en una universidad donde nos volvimos a encontrar. Entonces, son cuestiones bien potentes, La Universidad que al Miguel O'Higgins, ¿no? final marcan tu Miguel. vida, La Universidad O'Higgins. ¿Mm? en la Universidad O'Higgins. Y ahí Sí. está Miguel Litín, ya. Ahí Miguel a trabajó. cargo Litín. del área audiovisual en un magíster. Un instituto ahí, Ahí está ¿no? Miguel. Sí. Sí, creamos ese Buena. instituto ahí. Ah, tú estás ahí. Sí. Y yo estuve ahí. Yo Ah, estuve como miembro del Consejo Superior de esa Consejo, universidad. claro. Mm. Bueno, la voz que tiene Marcial es tan de locutor como la que tiene Víctor. ¿Ah? no, pero a Ambos mí me hace sentir, Marcial me hace sentir con voz de jilguero a mí. Te rejuro. Son dos Chuta, locutores ¿qué queda para profesionales. uno? Son Víctor, cuando termine el locutores. podcast, conversamos y hacemos uno. Son No, de tremenda voz. completamente radiales, Sí, completamente radiales. ¿Cuál es, Totalmente. cómo ha sido? Me quedó una pregunta más a propósito de todo lo que estaba hablando recién, con mi tonalidad completamente poco de radiodifusión. Eh, eh, eso, es esa parte, porque me interesa mucho, pero tú viviste esta época, pero estuviste también, estudiaste comunicaciones o estuviste cercano a las comunicaciones durante esa época. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? Eh, porque tu relación con los medios no es de ahora nomás, no es solamente con la iglesia, no, tú partiste antes con esto. ¿Cómo ha sido ese? Sí. Dice ahí para dónde te voy ahí que te estoy llevando. Sí, sí. Lo que pasa es que una época en donde, a ver, yo me di cuenta de algo cuando estaba metido en esta cosa, en esta vorágine, ¿ya? Alguna persona me dijo, usted tiene buena voz, ¿de acuerdo? Entonces eso fue lo primero que ayudó, ¿ya? Y me encontré de repente en campañas políticas, ¿de acuerdo? De la época cuando estábamos y haciendo spot publicitarios. Entonces, y me ganaba la vida con eso. Había un chocolate, me acuerdo, en Bolivia, que todavía existe la empresa. Y yo decía, Taboada, tu chocolate. Pero eso me significó pagarme casi todo un semestre en la universidad. Estaba feliz. ¿De acuerdo? Oye, espérate, que vamos a tener que poner esa propaganda, ¿eh? La vamos a tener que poner, ¿eh? Existen El los chocolates chocolate. todavía. Los chocolates todavía. Pero sí, pues tú has aparecido en voces históricas. ¿Ah? Oye, sí, claro que sí. Y por ejemplo, cuando estuvo la campaña del no, me acuerdo que había una situación de el,
¿cómo se llama? Las noticias. Tú escuchabas, por ejemplo, noticias. Patricio Elwin hoy se juntó con, debido a, o mira, campañas, por ejemplo, de la democracia cristiana, cuando me acuerdo que en esa época querían inscribir el partido, entonces decía yo, inscríbete, la DC te llama. Son cuestiones así. Y la verdad que eso significó estar en radio cooperativa, conocer gente de la época, la Franja del No, ¿de acuerdo? Y todo eso. Tú participaste en la Franja del No, ¿no? Con tu Entonces voz. todo eso con la voz. Entonces todo eso te va llevando a un mundo donde tuve radio, ¿ya? Y hicimos radio, la radio Portales, me acuerdo, y conversando la historia se llamaba. Entonces conversábamos de historia y yo hablaba de historia, como ahora, y yo entrevistaba a a los chicos, y entrevistaba a la gente y hablábamos de historia. Y entonces ahí empecé a conocer, ¿ya? Y después, cuando ya estábamos fuera de la universidad, seguí vinculado, pero ya en otros aspectos, ¿de acuerdo? Me acuerdo que hay una serie muy buena que se llamaba Arpilleras, y en las arpillerías, cuando estaba el tema de la vicaría, cuando tú entrabas a la vicaría estaba llena de arpilleras. Y las arpilleras era como los jarros griegos, contaban la cotidianidad. Ujú. Entonces las arpilleras mostraban la cotidianidad. Hicimos un documental que ganó hasta premio, fue. Y yo era la voz, pero era importante, yo me sentía que estábamos haciendo historia. Entonces todo eso tiene que ver, claro que tenía con los medios, mucho nexo con los medios, y también me casé también con una persona que viene de familia de medios, gente de medios, entonces, que son los Navasal, ¿ya? Con José María Navasal, la señora Marina, con Ah, uno de los nietos. Entonces, obviamente que todo eso ayuda a poder ingresar a, a los medios. Entonces uno de repente conoce gente, se acuerdan de algunos. Oye, me acuerdo cuando era cabro chico, ya los más yo- viejos. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero en general, para nuestros televidentes, auditores y eso, porque la memoria está súper frágil en esto, de repente yo a los cabros chicos acá en la universidad les hablo de la dictadura, les hablo de ciertos momentos de la dictadura, y sinceramente la juventud se está olvidando de muchas cosas. Entonces, claro, uno de repente menciona a José María Navasal y no sabe quién es, ¿no? Ahora, la gente, digamos, los que nos vayan a escuchar, a nuestro radio escucha, televidentes, ¿no? Y su esposa, ¿no? Marina Navasal fueron presentadores que trabajaron en los noticieros de Canal 13, sobre todo. Sí, Canal 13, ¿no? El área internacional, creo, ¿no? sí, Sí, bueno, Sí, nosotros pues. en la Era noche, español, ¿no? sí, Era nació en canario. España. Era canario. Sí. mm, ¿de dónde? Lo que pasa ¿Canario? es que, De Canarias creo que era. no, 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 ¿O no, no era? Ah, era Navarro. No, 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 mira, Navarro, que ya. el tema, ¿sabes lo que pasa, Alex? Es que no tienen por qué acordarse. Ah. No, no, No en el tienen fondo lo por que estoy qué, diciendo aunque yo estudien es bajar, historia, ¿de acuerdo? sí, estoy diciendo, lo que pasa es que a mí ¿Cachai? Pero lo que me pasa es interesa que eso, es digamos. yo cuento esto porque tiene que ver con los medios, pues en base a la pregunta. Yo creo que cada persona tiene su tiempo y nosotros somos los encargados de mantenerlo en el tiempo histórico, no traerlo a colación ahora, ¿ya? Y si lo escribimos y lo fundamentamos, lo biografiamos, obviamente que queda ahí, plasmado por un rato. Pero esa era mi relación con los medios y me llevó a algo bien puntual. Yo aprendí cámara pronto, muy joven, de acuerdo, muy joven. Más aún, animé festivales universitarios y todo. Entonces, pero ganaba plata, hacía spot publicitario. Entonces, me mantenía, pues yo tenía que mantenerme, ¿de acuerdo? Entonces, porque yo vengo de una familia que son profesores básicos y yo soy el único hombre, puras mujeres, y todas mis hermanas estudiaban, entonces había que sacarse la mugre trabajando, ¿de acuerdo? Y además estábamos luchando en el tema de la dictadura, es decir, además mi papá bueno, estaba muerto de susto porque estábamos en todos los frentes. Y además de eso, yo vengo de una familia muy fuerte, y si ustedes me permiten, breve nomás, para que me conozcan un poco más, ¿no? ¿Ya?
Lo que pasa es que yo vengo de una familia que tiene raíces, por ejemplo, tiene raíces con el historiador Francisco Encina, ¿de acuerdo? Porque mi abuela era Magdalena Encina, y también con el cardenal Raúl Silva, porque vienen por la misma línea, pero además de eso, yo tengo un tío que cantaba en el Cuncumén, ya en donde cantaba Víctor Jara. Entonces yo tengo historias de cuando era muy niño, de haber tenido la posibilidad de haber estado con Neruda, de haber estado con Jara, de haber estado... Pero yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de haberme juntado a la casa de mi abuela, tocaban todos guitarra, mi abuela hacía empanadas, se recitaban poemas, y yo tocaba el tormento, porque pasaba una tabla. ¿Cachai? Entonces, mi expresión de realidad, como dice un primo mío, libertaria, porque siempre dice eso, es muy potente, muy fuerte. Es decir, yo mi familia no iba a esperar que viniera un tipo a ponerme la bota encima. Bueno, ¿y qué significó? Que todos mis tíos salieron fuera y algunos murieron y otros, bueno, nos quedamos acá. Y tengo Yo muchos te, primos yo fuera, pero te he es una visto, historia. te he visto percutir en vivo y cantando a capela algunas canciones de, de aquellos años 70 y 60, ¿no? De la canción Protesta. Oye, Marcial, nosotros tenemos dentro de nuestro programa una sección, es una tradición, ¿ah? Donde les pedimos a nuestros invitados que nos digan una canción, que nos digan una canción importante y nosotros vamos a reproducirla, ¿m? Y mientras seguimos conversando, ¿ah? Que vaya Y sonando esto de fondo. va a ir sonando. Entonces, Claro, esa es la... como para Y, despedirnos. y el momento en que tú nos dices cuándo es la canción es ahora ya. Santiago no extremo, mi ciudad. Ah, Ah, no podía bueno. ser de otro modo. ¿Eh? No. Chuta. Lo que pasa es que Bien, bien, bien. Levert es un tremendo cantante. Levert. Y yo la última vez lo vi en un homenaje en el estadio, en un canal de televisión, haciendo un homenaje a Víctor Jara, con la guitarra de Víctor Jara. Y esa canción a mí me marca porque tiene que ver con esa época. Mira, yo sinceramente creo que yo nací para la historia. No para hacer historia, sino nací para la historia. Y he sido... ¿Cómo les explico esto? Yo me impregno diariamente de la historia, ¿ya? He vivido mi vida intensamente, históricamente, pero intensamente, desde mis alegrías a mis tristezas, desde mi salud a mi enfermedad. Y yo creo que el canto a mi ciudad es un poco eso. La verdad que es un grito de cuando se abren las alamedas, es un grito a la felicidad, es un grito griego a la felicidad. Entonces, por eso es que esa canción siempre siempre la tengo y siempre la tengo en mi cabeza. Y me ayuda también a comprender los que no están, ¿de acuerdo? Que son, yo tengo esta teoría, yo creo que nunca no están. Que muchas veces cuando uno empieza a mirar hacia atrás y empieza a buscar, yo me encuentro, por ejemplo, con Mario Martínez, que se ha muerto, ¿de acuerdo? Y después nos juntamos en un lugar en las Rocas de Santo Domingo, nos agarraron a balazos, ¿de acuerdo? Nos tomaron presos, nos llevaron a la cárcel, un grupo, en esa época éramos dirigentes, pero había que hacerlo por Mario, ¿ya? Entonces, son cosas que los hiciste joven, y hoy día lo sigo haciendo, porque la verdad no es pasado, es presente también. Y es lo que yo hago en mi vida. Es lo que yo digo cuando me preguntan. Exacto. Y lo digo con este énfasis. Con esa Si fuerza. alguien quiere discutir, no, conversemos. Oye, chiquillos, bueno, Marcelo es un imán, ¿eh? Yo me quedo como medio pegado ahí, Sí. además que es muy profundo, no solamente la voz, sino también el contenido del relato. Creo que ha sido un episodio de historia desde una persona, digamos, o sea, a través de las historias que escribe Marcial, ¿eh? Porque se dedica a eso, digamos, y también a las comunicaciones, como nos ha contado, pero hay una trayectoria de vida que no se pierde nada. Yo creo que esa podría ser una conclusión también, si es que es necesario sacar conclusiones tampoco. Pero no, Marcial como que no pierde nada, ¿eh? Como que acumula experiencias y las va usando, apenas se presenta la oportunidad.
Marcial, te pasaste con los chiquillos aquí, yo creo, igual hablo por todos, digamos que hemos aprendido un montón, y muchas gracias por tu tiempo, de haber Sí, compartido con sí, nosotros. Muchas gracias. un Yo gusto. solamente, Sí, muchas gracias y ha sido un gusto. Yo creo que por Mm. eso mismo estábamos tan calladitos, porque yo creo que Sí. este podcast fue más de escuchar que de preguntar, Sí, porque de sí, muy verdad bonito. todas las experiencias que nos cuenta Marcial son, Potente. De son hecho, muy creo que es gratificantes el en programa que muchos hemos estado más aspectos. callados. Sí, Más Sí, absortos, sí. más Hemos absortos. estado más callados. No absorbió, pero Pero, completamente. voy a decir pero no una nos dimos sola cosa. cuenta, que eso es lo más... sí, Yo he aprendido que la historiografía, y he aprendido que la historia la hacemos los historiadores, pero a la luz de lo que observamos y lo que vivimos. Entonces yo eso lo tengo tan plasmado de tan pequeño, como yo les contaba desde cuando escuchaba a Neruda, que le cantaba, le decía poemas a mi abuela, a todo esto que les he ido relatando a hoy día. Cuando uno aparece en prensa y te preguntan algo tan complejo y tan difícil como abusos de menores, en una institución tan poderosa como la Iglesia Católica, y tú dices lo profundo, esto no puede ser. Entonces, pero ese no puede ser bien arrastrándose, es como en la historiografía de la vida, a eso yo lo he llamado historia cognitiva, Exacto. ¿de acuerdo? La cognición del ser humano, ¿de acuerdo? Uno aprende de todo, uno va aprendiendo y uno va acumulando. Y la idea es ser capaces de poder avanzar en este proceso con la frente muy en alto. Tenemos mucho que hacer. Así Y La es. historia mucho que recién se está conversar todavía. escribiendo. Y no Queda broma. mucho para conversar y yo creo que también va a meritar algún capítulo 2 en este y Sí, yo vamos creo que a sí. tener que profundizar en algunas cosas que quedaron ahí y que seguramente van a ser de mucho interés para la gente que nos escucha Eso. semana a semana, Semana. que nos mira semana a semana y que seguramente nos va a dejar muchos likes y que también nos debería seguir en... YouTube. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y todas nuestras redes sociales. Nos vamos y un despidiendo like. entonces. Y un like a esto. Marcial, en Visualicen, véanos, escúchenos, cuiden. episodio Sí, número todo. 28 de Subterra. Nos vemos nosotros la próxima. Marcial, chiquillos, un gustazo. Hasta luego. Chao, que esté muy bien. Un abrazo Chao. gigante. Chao. Cuídense. Chao. Chao.